falta un poquitito. Ya que estoy, me voy a ir a ver cuando entre. Bueno, estamos en vivo. A ver. Sí, perfecto. Bueno, hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Hoy pensamos que podría ser una buena oportunidad para emitir en vivo la grabación de la charla de hoy que voy a tener con José Navarro Sensei desde España. Bienvenido Pepe, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas noches ya. Sí, ya buenas noches, ¿no? Aquí en estos lados ya Es estamos que para aquí las se, noches. se va la luz cada vez más tarde Sí. y las noches y los días ya cada vez son más largos. ¿Eh? Sí, y cuanto más cerca del círculo polar estamos, más se alargan todavía. Ujú. Yo le digo el efecto ketchup, porque no te dan nada hasta que te sale todo de una sola vez. Pasamos 6 meses de noche casi y después de repente son puro día. Sí, yo recuerdo esa primera vez que fui a visitarte, que no sé si a nunca. Y digo, ¿cuándo se duerme aquí? Y era todo desierto, pero de día. Fue una sensación extraña. Sí, la primera vez uno se sorprende, ¿no? Pepe, hoy estamos aquí para hablar sobre el mítico, el codiciado cinturón negro, ¿no? Ese que todos soñamos con obtener cuando entramos por primera vez en el dojo. Y bueno, entonces que el plan es hablar de por qué de los cinturones y el significado de ese cinturón negro, las experiencias que tuvimos en nuestro camino hacia ese cinturón. Y bueno, y qué pasó después y todo, ¿no? Este, ¿Cuál es tu opinión de los cinturones en general, Pepe? Sí, bueno, son necesarios en algunas etapas, en otras etapas quizás no tanto. Pero mi experiencia personal es que en principio no debe de restar si se usa correctamente. El problema es el uso que damos de él. Yo cuando entré a practicar, el ideal era el cinturón negro. Y para mí un cinturón negro era un practicante avanzado, hasta que llegas a cinturón negro y te das cuenta que, bueno, que hay que seguir, ¿no? Que afortunadamente no es el final del bachillerato, ¿no? Sino el comienzo de la carrera. Sí, digo, hay una mística en torno al cinturón negro, ¿no? Que yo realmente no sé si es del todo merecida, ¿no? Por ahí leí, no me acuerdo dónde, que Shigeru Kano Sensei, el creador del judo, que fue Ujú. el que ideó los cinturones, que él se inspiró en un instructor de natación, que él estaba viendo un entrenamiento de natación y había algunos nadadores tenían una cinta negra alrededor del cuerpo y él le preguntó al entrenador por qué estos tienen cinta negra y los otros no. Dice que son tantos que tengo que mirar que a los que son de mi equipo les pongo una cinta negra para poder mantenerlos observados entre todos los otros que están nadando, ¿no? Eh, y bueno, y de ahí nació, o sea que en realidad nació como una herramienta y no como un objetivo místico o un símbolo de maestría, ¿no? Sí, bueno, los grados danes también se utilizan en Shodo, ¿no? Por Mm, ejemplo, en la caligrafía japonesa. Tengo un compañero que tú conoces, Miguel Ángel ujú. Calzadilla, que fue el que me escribió los kanjis para el libro que edité, que es segundo dan, no sé si ya ha avanzado, era segundo dan de caligrafía japonesa, ¿no? Es curioso. Wow. O sea, que se Eh, utiliza en muchos campos, no solamente en mm. el... Yo creo que, no sé si es copiado, si es anterior o es más contemporáneo lo de los danes en la caligrafía, pero existe. O sea, con lo cual es una forma de valorar un poco a lo mejor el nivel del, del estudiante. Quizás a lo mejor ellos, los japoneses, creen que de esa forma pues es más eficaz el...
Bueno, ellos son una sociedad muy jerárquica y Mm, yo soy un fanático del sumo, por ejemplo. Y en el sumo tienen todos una jerarquía, ¿no? Unos mm. títulos que hasta llegar al mayor que es Yokozuna, ¿no? Pero lo que tiene de bueno la titularidad en el sumo es que así como la ganas, la pierdes. O sea, si no Si no tienes mantienes el nivel, ¿no? exactamente, si no tienes el número suficiente de victorias, bajas de rango. Como en el fútbol, ¿no? Que bajas a segunda división. Claro, y a veces digo, a mí me gustaría la idea, ¿no? Pero tiene Este, su lógica, ¿eh? Es claro. difícilmente aplicable quizá en karate, que es nuestra disciplina, pero experimentarlo a lo mejor sería peligroso para los dojos. Pero tiene su lógica y tiene su razón de ser, claro. Si ya no tienes el nivel, no tienes por qué conservar un cinturón que no deja de ser un símbolo. Un símbolo, además, muchas veces externo. Exactamente, bueno, como tú dices, en la práctica no tiene sentido ir a ver nada, digo, porque digo, sería imposible, este, sería imposible que vas a ir a golpearle la casa a la gente. Si, "No, hace 2 meses que no entrenas, entregame el certificado. Este, pero más allá de eso, digo, creo que los cinturones sí juegan también no solamente un papel jerárquico, pero también juegan un papel pedagógico, ¿no? Mm. Digo, y psicológico, ¿no? Uno cuando empezaba quería, bueno, empezó con el blanco y quería el amarillo y digo, una forma de motivación. Pero a mí hoy como instructor me sirven también para más o menos tener una idea, especialmente si uno tiene grupos grandes, más o menos tener una idea de en qué nivel técnico y con qué tipo de material los alumnos trabajan, ¿no? Sí, incluso de cara a los alumnos, la valoración que dan a un cinturón alto es más positiva que a un cinturón bajo. Que tienes que luchar más por decir prácticamente lo mismo. Dices lo mismo de segundo dan que de sexto, pero con sexto eres más escuchado. Alguien te escucha así. Sí, sí. Sí, pero incluso digo, a mí me pasa que a mí realmente a mí me interesa que cuando trabajo con mis alumnos yo siempre intento trabajar con su potencialidad máxima, ¿no? O sea, entonces a veces siento que el sistema de cinturones nos limita, ¿no? Porque Mm. ellos piensan en el próximo grado y yo pienso en, en todos los grados, ¿no? Este, y me acuerdo una vez tuvimos una discusión con un compañero de ahí, de España, discutiendo sobre el tema online, de que yo acostumbro a decirles a mis alumnos que se gradúan de primer dan, le digo, felicitaciones, no has logrado nada. Eh, y que él se sintió un poco provocado, este compañero, porque yo bagatelizaba o hacía algo como, o sea, como que no parece. Pero lo que es importante para mí es marcar de que aquí no termina nada, no hemos subido a la cima de un objetivo. Sí, lo que Es, pasa que no, bueno, decimos Occidente, pero realmente el grado se utiliza también como en todos sitios. Hay un concepto académico de las cosas, y entonces cuando es como terminas la carrera, ¿no? Eres cinturón negro, ya terminas la carrera y ahora ya te puedes dedicar pues a dar clase, a... Ya lo demás es como un aprendizaje que va ocurriendo a través de la práctica, ¿no? Pero que lo importante es el cinto negro, ¿no? Por ejemplo, en Shotokai, cuando se llega al máximo grado, que en ese caso es quinto dan, porque el maestro Gami no tuvo más grados que el quinto dan no suele ser ya cinturón negro, sino vuelve a ser el blanco. ok. Cuando llegan a quinto dan, se usa el blanco de nuevo. Me parece también una buena idea, digo, eh, me parece también, eh, mi antiguo sensei decía una cosa que yo repito también, Uh -huh. porque por ejemplo a mi antiguo sensei no le gustaba entrenar con gi, él entrenaba de chándal o de la ropa que tuviera puesta y te daba la clase así también. Este, y entonces los principiantes que entrenaban en grupos donde el que daba la clase era un asistente, ni se enteraban de que él era el instructor jefe. Este, y a veces yo le preguntaba, pero la gente no se entera que vos sos el instructor jefe.
Digo, y él me decía, a menos que me mueva, digo, si me muevo y la gente no se da cuenta que yo soy el instructor jefe, porque no debo serlo, ¿no? O sea que a veces el cinturón o la jerarquía de los cinturones cumple un papel que suplanta un poco la calidad técnica, ¿no? Sí, porque la presencia de... Yo tuve una experiencia de unas personas que vinieron a visitarnos y no estábamos muchos cinturones negros, ¿no? Y además muy parecido en edades, que tampoco dice, bueno, pues que ese es el mayor, ese es el maestro, ¿no? Porque hace algunos añitos de esto. Y curiosamente detectaron que yo era el instructor y me dijeron que por la forma de moverme en el tatami. Claro. O sea Eh, que el te- llega blanco y igual se dan cuenta, ¿no? claro, si no es así es porque algo falla, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras sigue siendo el codiciado objetivo con el que el principiante pisa el doyo. Si miras hacia atrás, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Pensabas en el cinturón negro como algo, como esa luminaria a la que tenías Sí, que sí, aspirar? además lo tenía clarísimo. O sea, no es que practicara para examinarme, Ujú. porque nosotros éramos una escuela un poquito particular. De hecho, a veces le tenemos que decir al maestro, no hay exámenes, ¿no? Porque se olvidaba totalmente. Pero para mí era importante, era un reto. Cada cinturón era un logro ganado, ¿no? Y la Ujú. meta era el cinturón negro. Y una vez sacado el cinturón negro, el segundo dan, ¿no? O sea, hubo una época ahí hasta terceros quizás, donde el grado seguía siendo importante, muy, muy importante. Después, a partir del tercero, me daba un poquito igual. Ya se ha ido casi sacando por inercia. Seguro. Pero el sentido de valoración que yo tenía del karate, una gran parte tenía que ver con el grado que yo tuviera. Ujú. Para mí, un cinturón negro. Nosotros además tenemos una anécdota porque no usábamos mochila, bolsas de deporte, sino que íbamos con el gi, el karate gi, y liábamos el cinturón negro. Y cuando sacamos el azul, un compañero, hablo en plural porque era un compañero y yo que siempre íbamos juntos, nos compramos el cinturón azul más oscuro. Pues para que pareciera negro, ¿no? Que éramos cinturón negro. Íbamos en el autobús con nuestro guía muy orgulloso y, o sea, que teníamos muy claro que la meta era el cinturón negro. Pero tuvo su valor y luego desapareció. Ahora lo que quiero es aprender y, bueno, para mí ya ni siquiera distingo. Una cosa que se distingue son catas superiores, ¿no? Catas superiores para tal grado. Tú no puedes practicar esta cata porque eres cinturón verde, ¿no? Era un poco esa idea. Ahora, el cinturón, como ya no tiene ningún valor, pues cualquier cata es bienvenida, ¿no? No la atribuyo a ningún grado, sino simplemente es una cata que yo quiero aprender y la hago y la realizo. Yo, en cambio, yo siempre tuve una experiencia muy frustrante con en el camino de los cinturones, ¿no? Uh -huh. Hacia el negro, porque yo tenía también, por supuesto, idealizado que el cinturón negro era el tope, era lo máximo, pero yo pensaba, siempre revisaba eh, mi química emocional. Pensaba, bueno, cuando yo llegue al próximo, por ejemplo, cuando llegue al amarillo, ahí voy a sentir que sé esto, voy a sentir que tengo un determinado grado de capacidad, ¿no? Y llegaba a ese grado y no sentía eso, ¿no? Entonces pensaba, bueno, bueno, lo que pasa es que eso es muy bajo. Seguramente cuando llegue a verde voy a sentir que, bueno, tengo unos elementos básicos que domino. Y llegaba a verde y no pasaba nada. Seguía con la misma, el mismo sentido de incertidumbre técnica y de que no sentía que había logrado, que había adquirido cualidades ni físicas ni técnicas. No sentía que seguía peleando por obtener las cosas. Y me pasó siempre lo mismo, ¿no? Bueno, cuando llegué a marrón, ahí seguro que me siento que soy a punto de ser un negro. Y llegaba a marrón y no me sentía a punto de ser un cinturón negro. Y cuando llegué a cinturón negro, digo, no, tampoco nunca sentí que decir, bueno, ahora sé lo que estoy haciendo, ahora domino lo que estoy haciendo. Como que ese sentido de maestría
nunca llegó, ¿no? Incluso me pasa a mí que a veces estoy trabajando con alumnos o estoy dando seminarios y hago algo alguno de los presidentes dice, ah, qué bien que salió eso. Y yo Mm, pienso, y yo estoy pensando, no, si hice 3 movimientos, hice 15 errores. Eh, porque la vivencia personal es justamente del control, ¿no? De la mm. perfección de los procesos. Entonces, uno lo que mucha parte del tiempo percibe es cuando son las imperfecciones dentro de los procesos internos, ¿no? Sí, el Es- nivel de exigencia, claro, es tan personal que cada uno se marca diferentes metas y cuando uno la consigue, pues hay frustraciones. En mi caso es que eh, era un dojo nuevo, donde entrábamos un grupo de gente, todos sin saber nada absolutamente, y empezamos más o menos a progresar juntos. Y algunos, pues, como entrenamos más, se veía la diferencia, digamos, ¿no? Nosotros entrenamos el doble y entonces íbamos como dejando a nivel técnico a los demás atrás. Y entonces sí tenía la sensación esa de que sí aprendía porque nos comparábamos con compañeros que estaban en el mismo nivel técnico que nosotros. Ujú. Si llega a lo mejor a ver un nivel más alto, pues igual le hubiera parecido esa sensación de que, bueno, que todavía queda mucho. Sí, yo incluso, a mí me pasaba que a mí, digo, bueno, yo entrenaba en un dojo con muchos alumnos y cada vez que pasaba un periodo nos teníamos que juntar nuevamente en nuevos grupos porque terminaba mucha gente, ¿no? O sea, este, de mi camada no quedó nadie, por supuesto, de ninguna camada, siempre quedan Mm. muy poquitos, ¿no? Este, pero una cosa que sí me parecía que definía quién aguantaba y quién no aguantaba, por ejemplo, era la relación con las lesiones. O sea, cómo manejar las lesiones, los desgarros, las- las fracturas, todas esas cosas que pasan en el camino hacia el cinturón negro. ¿Qué experiencias tienes tú sobre eso? Sí, bueno, yo justamente me lesioné poco en esa época, pero sí tuve una lesión que no fue además casi ni entrenando. Fue un accidente de que me doblé el tobillo y bueno, me tuvieron que escayola. Y seguía yendo al dojo a mirar. Sí. Para mí era vital ir al dojo porque yo quería aprender. La sensación que tenía era de que si no iba al dojo me estaba perdiendo información. Y entonces me sentaba allí y hacía mi Torigeiko. Y otra de las veces me rompí bueno, que todavía los tengo, no sé si me veis, no tengo nudillo, aquí no se ve, pero comparado con el otro, me rompí también la mano, una lesión, y entrenaba con las cayolas. Seguro. Entonces, para mí las lesiones, afortunadamente nunca me han incapacitado, pero, pero no ha sido nunca una excusa para dejar de practicar. Lo que hacía era adaptar a las situaciones, a las circunstancias. Seguro, el tema es que la gran parte de la gente cuando se lesiona, incluso me imagino que los médicos se lo deben de decir, hay que parar, ¿no? Hacer un parate. Justamente acabo de hablar con un alumno mío que me llama y me dice, mira, no puedo ir a entrenar, no voy a ir a entrenar durante unas semanas porque tengo espolones en los talones. Y Yo, yo yo he entrené como un año y entrenado. medio con espolones en los talones. Sí, sí, yo un día desaparecieron y no sé por qué, pero A mí me pasaba saltaba, lo mismo. hacía tobigueris incluso y veía las estrellas cuando caía en el suelo. Y, y- pero no sentía que me incapacitara para practicar ese, esa, esa lesión, porque además los espolones concretamente es que igual es una semana o te duran 3 años, con lo cual o entrenas o tienes que dejar de practicar. Claro, ese es el problema, no hay una certidumbre de Claro, que te vas a sanar, ¿no? Y es justamente lo que me pasó a mí. Yo estuve como un año y medio, lo que sí me dieron una, claro. una terapia de estiramientos y cosas para poder salir de ahí. Bueno, hacía los ejercicios, pero Hmm. no dejaba de entrenar, Es que ¿no? el nivel de rendimiento que se exige si tú te consideras un deportista que tienes que conseguir unas metas determinadas, llegar a un tiempo, a cortar el tiempo, ser más veloz, saltar más, entonces posiblemente sí sea un obstáculo. Pero la práctica, si la contemplas desde un punto de vista amplio, tú puedes hacer una kata estando de pie yo es que no concibo el entrenamiento como práctica, o sea, la práctica como entrenamiento. Yo puedo
yo puedo practicar estando lesionado. Quizá entrenar, ¿no? Para diferenciar esos Claro, matices, a lo mejor exactamente. no, a lo Mm. mejor no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué estás haciendo con tu karate? Eso es lo que se tiene que preguntar. ¿Hacia dónde vas? ¿A qué dirección vas? Seguro. Yo recomiendo para el que esté interesado, hay un libro, este libro, que es interesantísimo. Yo me lo leí en un día porque me apasionó. Que no es de Ujú, karate, es sobre Aikido. ujú, Este, y que es un muchacho, Robert Trigger, que va a Japón a ser profesor de inglés en Japón. ujú. Y por cosas de la vida, él no tiene ningún tipo de interés en las artes marciales. Y por cosas de la vida se pone a entrenar Aikido. El Aikido de Shodo. ¿Cómo se llama, Sensei? De Eh, Shioda. de Shoda, sí, que es un Aikido más militante, ¿no? Más duro, ¿no? Ujú. Eh, y Shoda es responsable del entrenamiento de la policía de choque de Tokio Ujú. y tienen un programa especial para ellos que entran como cinturones blancos y salen con primer dan en un año. Pero un año quiere decir 365 días de entrenamiento. Sí. Y No 8 horas a la semana, ¿no? no, 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 son 365 días de entrenamiento. Y lo bueno está que él en ese libro nombra un montón de gente que eran instructores en el dojo y eso. Y uno los puede ir a ver en YouTube, está muy, muy, muy interesante. Incluso, bueno, cómo trataba el tema de las lesiones, por De la ejemplo. lesión, ¿no? Y no se trataban. Si respirabas tenías que ir al dojo o te echaban del programa. Ujú. Este, Hombre, en cuanto a la actitud, mm, yo creo que, bueno, que se fortalece, ¿no? De alguna manera el espíritu, ¿no? O como quieras llamarlo. Pero pensando en un karate para toda la vida, hay que escuchar el cuerpo. sí, bueno, Y eso es una buena observación. ¿Hay una contradicción en escuchar al cuerpo e ir al dojo igual? eso es. Eh, es que si te lesionas y te incapacitas y tienes experiencia, porque has practicado, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Mm, Y, y el dojo, y a lo mejor una clase, determinado ejercicio dentro de la clase no lo puedes dar, ujú. pero verás, es que quizás si abre la puerta a cuando te lesionas y no Para. vas, Mm. paras, entonces entras en un círculo, ¿no? Yo tengo, bueno, quizás todos hemos tenido alumnos Vivís parado, donde casi nunca vienen, siempre está lesionado. claro. Y al principio es verdad, pero luego es una excusa, ¿no? Para no ir al dojo, "Oh, es que me duele aquí, me duele allí", ¿no? Entonces, es que nosotros trabajamos a diferentes planos, estudiamos el karate en diferentes planos, y uno es, como tú decías antes, ¿no? Es el psicológico. Mm. Entonces, lo que para mí no es una lesión, para otra persona puede hacerlo, porque el umbral del dolor es muy relativo. Entonces, claro, me dice mi gente, pero, oye, tú no estabas lesionado. Digo, no, no, me dolía, pero lesionado no estaba. Entonces, Claro, ¿no? Exactamente. Y pienso que siempre yo aprendí una lección muy buena. Viste como, bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando finalmente logré ese primer dan, tuve mi etapa de, de creerme que me llevaba el mundo por delante, ¿no? Por suerte, eso es lo que tiene de bueno el dojo, siempre hay alguno que te da un sopapo y te hace despertar de la fantasía. Pero bueno, estaba en esa etapa. Y bueno, nosotros en mi dojo teníamos 3 campamentos anuales, uno de ujú, invierno, uno de primavera y uno de verano. Y en el de invierno, yo había sacado mi cinturón negro el invierno anterior, así que hacía un año estaba flamante, ¿no? Así, pero brillaba el cinturón, porque por falta de uso. Bueno, voy a mi primer campamento de invierno donde vienen gentes de todo el país y por fin iba a poder dormir en el cuarto donde duermen los cinturones negros y bueno, era parte del club de los grandes, ¿no? Entonces
estaba muy gallito, como dirían mis compañeros chilenos. Y, y entrenando un día con un muchacho cinturón marrón que iba a dar el examen para el cinturón negro. Entonces estábamos entrenando fuerte, ¿no? A ritmo duro y explosivamente. Eh, Le pegué mal y le quebré un brazo. Le fracturé, no me acuerdo si el radio o el ulna, pero uno de los dos le fracturé. Este, y bueno, pensé, le arruiné el examen. Y el muchacho fue al hospital, le hicieron la radiografía, le escayolaron el brazo y vino. Y al otro día estaba dando el examen igual. Este, que a mí me pareció, la verdad, que un ejemplo de espíritu de combate, ¿no? Mm. Este, eh, pero entonces, otro de los elementos que a mí me parece que tardé en descifrar en mi camino al cinturón negro fue el aprender a aprender. O sea, aprender cómo aprendía yo, cómo tenía que yo hacer para internalizar la información. Mm. No sé si a ti te pasó, Pepe. Sí. eh, es que hasta que eres cinturón negro eres un poco llevado, digamos, ¿no? Eres, te dejas llevar, te dicen esto, haz esto, haz aquello. Pero nosotros que teníamos, éramos un dojo atípico, porque éramos un dojo de barrio, ¿no? Mi maestro era un poco aventurero, ¿no? Y un poco en ese aspecto bueno, y era muy estudioso no estudiaba solo karate, sino muchas disciplinas, incluso danza, ¿no? Cogíamos trabajo de movimientos de lanza, de danza consciente de Rudolf Laban, que no sé si lo conoce, que es muy interesante, porque habla de la conciencia del movimiento. ¿Mm? Eh, y entonces él proponía trabajos donde nos obligaba a tener que ser nosotros los responsables de nuestro propio progreso dentro del mismo dojo, ¿no? Que es otra de las competencias, además de aprender a aprender, es la responsabilidad que tú tienes. Y entonces, mmm, no, yo nunca me he sentido que no sea capaz de saber aprender o de saber tener las herramientas para poder seguir aprendiendo. Y luego se ha reflejado porque yo entreno casi siempre solo, hace tiempo Mm. que no voy a ningún dojo y tengo que estar siempre creando, siempre buscando, siempre, digamos que casi por necesidad he tenido que aprender a aprender. Pero es verdad que hasta cinto negro era un poco, me dejaba llevar, ¿no? Era la confianza plena de vamos a trabajar, después te dejan en cinto negro y ahora tú dices, bueno, ahora trabajas tú, ¿no? Y uff, y Claro, ahora... pero por ejemplo, yo me he dado cuenta que a mí me costaba aprender viendo, mirando, o sea, el sensei decía, hay que hacer así, eh, y la información visual a mí no me entraba bien. Y ahora entiendo por qué, digo, pero en aquellos momentos no sabía. Y realmente tardé tiempo en darme cuenta que yo soy una persona auditiva. Ujú. Entonces me di cuenta que yo para, por ejemplo, aprender un kata nuevo, tenía que hacerme una cancioncita que me cantaba el kata, ¿no? O sea, da- eh, Gedan Barai hacia la izquierda, un paso hacia adelante Tsuki, Mabate, Gedan Barai, Yodanuke. Entonces me iba haciendo la cancioncita, entonces ahí yo podía aprender el nuevo kata, ¿no? O sea, tenía que que tener una descripción auditiva. Ujú. Incluso hasta el día de hoy, si tengo que estudiar para un examen, leo en alto, porque si lo leo nomás no me lo acuerdo, pero si lo leo en alto, acuerdo lo que escuché, ¿no? Este, Es que yo tengo en ese caso, tengo más memoria fotográfica. O sea, yo veo algo y mis ojos lo captan rápido. No tengo, el oído lo tengo peor. no, no, que todos somos diferentes, ¿no? Pero eso es uno, por eso a mí me fascina el karate, porque es un viaje interno, tenés que aprender a conocerte desde tantos ángulos diferentes, desde tantas perspectivas diferentes, ¿no? Que es un proceso de descubrimiento, ¿no? Es como una exploración interna y aprender, pero
a eso que le funciona a él no me funciona a mí. ¿Por qué? Y Mm. aprender de que, bueno, que venimos por otro lado, ¿no? Pero entonces, bueno, por ejemplo, llegamos al Shodan. ¿Y ahora qué? ¿Qué Y va- pasa? ¿Sos el gran maestro? No, obviamente. Yo nunca he tenido la sensación de que el cinto negro sea ni más bien el principio de algo, más que el fin de algo. Es una etapa que has pasado y sigues practicando. Porque a mí concretamente es que por encima del grado, la práctica era lo que siempre me ha motivado. Entonces yo nunca me he escudado ni en positivo ni en negativo, te comento. Cuando me decían, qué bien haces, yo nunca he dicho, hombre, claro, que un cinto negro tiene que hacer bien. Y si me decían, uy, no te veo bien, es que soy primer dan solo, ¿no? ¿Sabes? O sea, no tomaba esas referencias para excusarme de nada, ni positivo ni negativo, sino lo que hacía era practicar. Yo creo que aún así, a lo mejor los siguientes grados no tienen que ver tanto con el primero. No es una continuación del primero, sino casi es una necesidad dentro del camino. Sacas un segundo porque, bueno, estás integrado dentro de un grupo, la gente va sacando el grado dentro de una organización, si se está, que normalmente en esas épocas se suele estar. Tienes un compromiso también con el dojo, lleva muchos años, no, hay una serie, digamos, de componentes externos, no solo internos, sino externos, que también te llevan a ir sacando más grados, ¿no? Y tú, si sabes colocarlo en ese contexto, perfecto. Si no lo sabes colocar, entonces da igual que sea tercero, pero siempre tienes la sensación de ser ese primero, ¿no? Como que nunca llegas a negro, pero no es suficiente. Segundo dan, lo que tú decías antes, te das cuenta de que llegas a segundo y sabes lo mismo que cuando eras primero. Llegas a tercero y te das cuenta que no sé. Pero sí es verdad que hay una serie de componentes de otro tipo que tú puedes utilizar el grado para ese fin, ¿no? Seguro, digo, Por eso te decía que resta depende, mm, depende de cómo lo uses. Si tú sacas el tercero, nosotros sabemos de personas que sacan el tercer dan y el quinto ni te digo, se acabó la práctica y ya viví del estatus, ¿no? Pero seguro, digo, aparte, digo, por ejemplo, como te digo, yo vengo, me formé en un dojo muy grande, con muchos años de existencia, un sensei japonés. Entonces el grado se usaba mucho para el estatus de, o sea, ujú, de quién estaba más a la derecha en la fila y cosas así, ¿no? ujú, Pero mi sensei eh, siempre intentaba luchar contra eso, ¿no? Para darte dos ejemplos. El ejemplo que a mí más me chocó, que yo no lo viví, pero era parte de la leyenda urbana del dojo, es que, bueno, el fundador del Wado Ryu era Otsuka Hironori ujú, Sensei, ¿no? Otsuka vino varias veces. La última vez que vino a Inglaterra, eh, graduó a varias personas a distintos grados. Entre ellos, graduó a dos alumnos de nuestro dojo a segundo dan. O sea que el sensei de mi sensei graduó a dos alumnos de mi sensei a segundo dan. Cuando estos dos alumnos volvieron a Gotemburgo, a Suecia, donde yo vivía en ese momento era el Samurai Dojo, el dojo de Shin Ogami Sensei, Ogami Sensei no les reconoció el grado. Le dijo, no, no, con Otsuka Sensei serán segundo grado, pero acá son primer dan. Y a mí esa historia ya me dijo algo, acá hay una... Entonces el grado no es tan institucional, pensé, ¿no? O sea, acá hay algo que es personal entre Sensei y yo. Digo, si viene Otsuka Sensei, el fundador de nuestro estilo, y me gradúa y Sensei no lo reconoce, ¿qué está pasando acá? Y el segundo ejemplo que fue algo que era parte del el ADN del dojo y todo el mundo lo sabía, algo que yo he inculcado en mi dojo también,
era que estaba muy bien, entrená todo lo que quieras, partite el lomo entrenando, anda al examen, saca el nuevo cinturón. Pero hay de vos que no entrenes al día siguiente. Si no entrenas al día siguiente, ahí vas a tener eh, una vida muy dura en el dojo porque Sensei te iba a poner la cruz. Porque para él la práctica estaba en el centro, ¿no? O sea, eh, tu práctica tenía que seguir igual de dura, igual de cotidiana, sacaras lo que sacaras o no sacaras nada, ¿no? O sea, entonces a mí, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿querés estar en bad standing, ¿no? ¿Querés entrar en la lista negra? No vengas al próximo entrenamiento después de sacar el cinturón Claro, negro. es que para mí, supongo que para la mayoría el grado del dojo es lo que realmente da valor a lo que hace, porque el sensei es el que te debe de examinar, porque es el que ve tu evolución y sabe dónde puede llegar, dónde no puede llegar. Lo otro es un examen no federativo, Mm. pero prácticamente, si alguien que no te conoce te ve, no te ve mal, te puede dar grado, pero yo supongo que la sensación que tuvo tu maestro es la misma sensación que tendríamos todos si a mí me viene un alumno ahora diciéndome que es tercer dan y no ha pasado por mi filtro. ¿Cómo? ¿No me entiendes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? eh, no has practicado bastante todavía. Si yo no te he examinado no es un castigo, es porque todavía no te veo. Entonces no puedes venir con otro grado a otro sitio. Entonces, claro, hay una relación íntima entre el cinturón que se saca del maestro que tiene cerca, que ese es el grado que yo le doy valor y el que puede sacar de cualquier institución, ¿no? Es un grado más institucional, ¿no? Claro, porque justamente ese es el centro de la cuestión, porque para mí el grado es como, por lo menos los primeros 3 4 danes, ¿no? Es como una foto, es un momento, es un instante en el tiempo, ¿no? Que si aquí, hasta aquí llegaste y tenés un nivel. Pero para mí es una construcción separada de la realidad, porque nuestra vida es un continuo, ¿no? Entonces a mí, digo, lo que me interesa es la vida de karateca que le puedas poner, o sea, más allá de los chirimbolos que le puedas colgar en distintas etapas de esa vida, ¿no? Entonces, por eso yo siempre, a veces digo, estoy en mi dojo y hay gente que se va a examinar, ¿no? Dentro de un mes o 2 meses o 3 meses. Y ellos están con la cabecita en qué necesito para salvar el examen. Y yo hago correcciones y me dice, pero yo esto no lo puedo hacer en 2 meses, me dice. No, ¿quién dijo que lo tengo que hacer en 2 meses? Pero es que para el examen. Ah, digo, yo no pensé en el examen. Yo te estoy intentando hacer, formarte el mejor karateca que puedo formar. No que para que salves el examen. La verdad que el examen que viene me tiene sin cuidado. Ya sé que es importante para vos, pero digo, a mí me interesa Es que tu se potencial. ha arraigado tanto como un parásito el grado a karate que ha acabado prácticamente absorbiendo todo, incluso la propia metodología de la práctica. Hay gente que entrena examen solo durante se esfuerza 3 meses antes para preparar el examen y el resto del tiempo en el dojo ha estado como un alumno más que pasa, vengo, no vengo. Y entonces eso quizá a lo mejor habría que corregirlo, porque en otros sistemas de lucha no orientales no se lleva el sistema de grado y la gente entrena súper motivada, porque tiene desde el principio en mente que lo que va es a aprender y no asocia con el grado el nivel que tiene, ¿no? En este caso en karate, ¿no? Pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque mm, está tan arraigado que un dojo sin cinturones también sería raro. O sea, yo lo he vivido, donde hay alumnos que no se dan grado, que dicen que no les importa el grado, lo importante es la práctica, Pero se dan grados igual. se dan grados igual, Claro. porque es una falta de humildad, ¿no? Una falsa humildad.
porque en realidad tú debes de tener tu grado y luego tengo que trascenderlo, porque si no siempre se te queda como ahí la idea de que no tienes tu cinturón negro, no tienes tu cinturón negro, ¿no? Estás siempre... No, aparte es una realidad de la psicología humana. No existen grupos humanos de ninguna índole donde no haya una jerarquía. O sea que los cinturones lo único que hacen es reconocer una cualidad de la psicología y de la cualidad social del ser humano, de lo y que le es da, ser humano. y le da una responsabilidad al alumno también, porque Claro, le da su sitio, le da su espacio en el dojo. y claro, es que lo mejor, digo, cualquiera que haya sido padre sabe que lo mejor que le puedes dar a tus hijos son límites. Porque en el momento que tienen límites se sienten seguros ahí adentro, no tienen que estar buscando dónde está el límite. Y es algo que hacemos instintivamente, buscar el límite. Entonces un dojo sin jerarquía, yo pienso que es muy propenso a los conflictos y a las luchas de poderes. Este, y ya con jerarquía, igual, puede haber tremendos problemas de vez en cuando. Este, pero más allá del papel social de los danes y de los grados, digo, también es interesante verlo desde el punto de vista eh, psicológico, ¿no? O sea, de cómo nos sirven los grados para nuestra práctica. Y yo pienso que tú pasaste por el tema que en un determinado momento, Sensei, tú dices que los primeros grados son importantes y después como que ya, ya vienen, porque están en el camino. Este, y es verdad, ¿no? Digo, uno para el primero, segundo, tercero, cuarto dan se especializa mucho más, digo, después ya como la cosa que ya no son tan importantes, ¿no? A mí realmente lo único que me ha motivado para obtener más danes son las necesidades organizativas de mi dojo, ¿no? O sea, de que mi dojo pudiera seguir creciendo y que mis alumnos pudieran seguir avanzando, ¿no? Sí, está claro. Porque el grado también puede ser una carga, ¿eh? No es, Claro. no es tengo mi grado eso y todo es maravilloso. Tienes una responsabilidad. Los alumnos las tienen, pero tú también. Tú tienes que tener mínimo el nivel de grado que tienes. No puedes decir yo soy quinto, pero como soy maestro, pues ya no, ya me relajo. No, no, no. Tú tienes la responsabilidad de ser quinto, de ser sexto y de ser séptimo. Entonces, tienes que seguir practicando y, y tu grado no es un título honorífico, tiene que ser una referencia Mm. frente a aquellos que le das clase o, o hacia aquel que te mira, digamos, ¿no? Eso es, eh, si no estás dando mensajes equivocados a los alumnos. Le estás diciendo que a partir de un grado ya da igual aprender o no aprender. Lo importante es el estatus, lo importante es el dojo, las reuniones de tipo político. Y entonces tú tienes que ser el primero que practiques. A más grados, mayor responsabilidad. Esto entra dentro de, de o sea, tienes beneficios y, o sea, tienes, por un lado, obligaciones, ¿no? Mm. Tienes beneficios, pero también tienes obligaciones. Y tu obligación es seguir practicando. Si no, entonces sí que el grado deja de tener sentido. Tiene Bueno, sentido en cuanto a que tú demuestras que el nivel que tienes corresponde al grado que has sacado. Si no, claro, absolutamente de acuerdo. Y por eso para mí es importante quitarle un poco de mística al cinturón negro, porque, digo, a mí me ha pasado ya varias veces que alumnos llegan al primer dan y dejan la práctica, porque lograron su objetivo. O también me ha pasado, no sé si se utiliza mucho en nuestros países, pero aquí en Dinamarca se utiliza mucho hacer un currículum vitae, ¿no? Para mandar cuando uno pide su trabajo. Y yo tengo alumnos que escriben que son cinturón negro o primer dan o segundo dan en mi dojo
en su currículum vitae cuando van a pedir un trabajo y que me ha pasado varias veces que me llaman del trabajo para preguntarme, pero este señor es alumno suyo, sí, es cinturón negro en su dojo, sí, y cómo es como persona, y es responsable, es trabajador, digo, lo utilizan ya como un sistema curricular que no tiene nada que ver con la práctica del karate, ¿no? Y a mí la verdad que por eso me decepciona a veces que sea utilizado de esa forma, porque digo, los maestros no tenían cinturones, no tenían danes. Digo, Funakoshi, Tosu, Matsumura, nada, lo único, Motobu, Chibana, no importa de quién nombres, no existía. Eso es todo algo que ha venido con la modernidad, ¿no? Y pienso que ah, el grado como una carga, como dices tú, también tiene varias facetas. Por ejemplo, yo cuando saqué mi Shodan, y volví al dojo al otro día a entrenar, me lo quería sacar. Ni me quería poner el cinturón marrón de vuelta porque no sentía que no sentía que adentro mío había una cualidad extra que correspondiera con el nuevo cinturón, ¿no? Y uno siente que tiene una responsabilidad. Lo que sí me encantó de sacar mi cinturón negro fue la liberación que sentí después con el tiempo de sentir, no tengo que correr ningún cinturón más. Ahora puedo relajarme y profundizarme, ¿no? Zambullirme en las aguas profundas y porque ya no hay el quinto Q, el cuarto Q, el tercer Q, el segundo Q, el primer. Ahora, de aquí al segundo Dan, va a pasar una eternidad. Porque hay mucho más diferencia entre un primer y un segundo Dan que entre un cinturón negro, un cinturón marrón y un cinturón negro. Mm. O sea, la distancia entre un Q es mucho más corta que entre dos danes, ¿no? Yo siempre acostumbro a decirle a mis alumnos que la distancia entre dos danes, o sea, el primero y el segundo dan, es Mm. casi la misma, no del todo, pero casi la misma distancia que hay entre un cinturón blanco y un cinturón negro. O Cuando a sea, mí me llegan gente de otros dojos a practicar con nosotros y se pone su cinturón, yo sé detectar que si es un grado negro o Shodan o si es más, claro. por el nivel de madurez que tiene en su movimiento. Y sin embargo, viene en apariencia nos ponemos todo y todos tenemos el mismo cinto, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Hay mucha diferencia en la forma de moverse. Y evidentemente eh, lo, que, lo que significa que el cinturón negro no deja de ser un requisito temporal que tú tienes para, bueno, para moverte por este mundo que se llama el karate, ¿no? Entonces, y usar el mismo lenguaje y no estar siempre en contra de todo. Mm. Pero, pero es cierto, si no hay, no hay mucha diferencia. Tanto es así que, no sé si a ti te ha pasado también, que el mensaje que se da es que ya de marrón tienes que ser como negro, ¿no? Porque te vas a examinar de negro, con lo cual lo que te queda es solamente el examen, pero tú ya deberías de ser negro, el nivel de negro con ese cinturón, ¿no? Bueno, sí, incluso en mi dojo me pasa y en el dojo que yo pertenecía cuando cuando no tenía mi propio dojo, que entrenaba en el Samurai Dojo en Gotemburgo, había algunos, y en el dojo tengo un par, algunos cinturones marrones de oficio. Gente que es cinturón marrón 15 años, ¿no? Como los que van a la universidad, ¿no? Que tienen 30 años y sigue yendo. Todavía no han sacado la carrera, ¿no? No se reciben nunca, ¿no? Y nunca logré descifrar por qué no dan el paso, por qué no hacen. Pero hay gente que sí, que como que llega hasta ahí y después dice, bueno, ahora no le pego más, ¿no? Este, y digo, el cinturón no debe cumplir un papel demasiado importante, pero tampoco hay que Que sea un obstáculo, ¿no? seguro o que devaluarlo. Yo siempre digo que para el dojo es necesario, para la integridad del dojo y para la armonía dentro del dojo,
Mm, es importante que los alumnos tengan el cinturón correcto. O sea, que no tengan ni un cinturón más alto de que sus habilidades, ni más debajo, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Bueno, sí, porque si tienes un cinturón demasiado alto, o sea, que tus habilidades no se corresponden con tu cinturón, devalúas el cinturón, ¿no? O sea pierde en valor, pierde en contenido ese mm. cinturón, porque evidentemente a vos te lo di demasiado fácil. Lo contrario también es si vos sos demasiado, tu nivel técnico es demasiado superior al color de cinturón que llevas adelante, alrededor de la cintura, también es dañino para el dojo, porque los otros alumnos dicen, yo a eso no puedo llegar. Cuando en realidad, sí, al nivel requerido para ese cinturón sí puede llegar. Lo que pasa que tendría que ser primer dan y anda con un tercer Q, porque no ha dado el examen, ¿no? Entonces puede ser detrimente para la motivación dentro del dojo, ¿no? Mm. Pero otra pregunta respecto a los cinturones, porque a mí me ha pasado, y creo que a todos los karatecas nos pasa en algún momento, que visitamos otros dojos de karate o que visitamos otros dojos de otras artes marciales. ¿Qué hacer? ¿Ir con el cinturón negro o ponerse uno blanco? Yo siempre uso el negro, yo, a no ser que se me diga lo contrario, porque es que lo tengo naturalizado. No, no es algo que eh, es algo que yo he conseguido, forma parte de mi práctica, de mi historia como karateca. Quitármelo no tiene ningún sentido. Es decir, eso es, a no ser que específicamente para otra arte marcial sí, ¿eh? Para otra Mm, arte marcial siempre me veo como blanco. Estoy hablando de karate. mm, Yo cuando hago otra cosa que no sé, yo me pongo blanco porque no sé. Entonces, mm, yo no soy cinturón negro de todas las artes marciales del mm, mundo. Yo soy cinturón negro de un arte marcial. Y ahí sí lo llevo. Es más, cuando alguien llega y me viene un poco de humilde, no, yo es que era cinturón verde, pero quiero el blanco también. No, tú te pones el verde porque has esforzado para hacer el verde. mm. Y ya veremos el próximo grado si lo sacas o no. Pero de momento todo el mundo se pone. Yo no veo que sea un impedimento, ni una falta de respeto, por supuesto. Seguro, son aguas un poco difíciles de navegar a veces, ¿no? Especialmente si son artes muy relacionadas. Eh, yo también hago como tú, o sea, a no ser que vaya a un dojo específicamente eh, a aprender de un maestro en específico, o sea, ahí Ujú. sí me pongo un cinturón blanco. Si no, voy para todos lados con mi cinturón negro. No porque esté aferrado al cinturón, sino porque es el que tengo. Este, pero si voy a ir a un dojo de otra arte marcial, sí, voy y me compro un cinturón blanco para llevarme un blanco porque no soy cinturón negro de ese arte y aparte para demostrar que no voy de agrandado a nada. Pero de eso también me ha traído problemas. Durante un tiempo largo, un par de años, yo estudié Jiu-Jitsu paralelamente con mi karate. Y fui, le dije, antes de empezar, le dije al sensei, mira, yo tengo tal dan en karate, pero quiero hacer jiu-jitsu, no pasa nada, yo me pongo el blanco, no te das problema. Este, el gran problema es que venían cinturones negros de otros dojos a entrenar con nosotros y siempre se llevaban la sorpresa, porque seguro, digo, Ujú. yo no pierdo una habilidad en habilidad de karateca porque estoy haciendo jiu-jitsu. Entonces aprendí bastante rápido a decir, hey, mira que sí, tengo un cinturón blanco de jiu-jitsu, pero este, soy cinturón negro de karate. O sea que no te esperes el mismo resultado porque no te va a dar, ¿no? No. Incluso siendo un cinturón negro de Wado Ryu, que Wado Ryu tiene un pie en en el, en el karate okinawense y un pie eh, más pesado incluso en algunas partes en un corrido de Jiu-Jitsu, o sea, Ujú. Yoshin Ryu Jiu-Jitsu. O sea que eh, todo lo que sea llaves y proyecciones y caídas, todo eso,
lo Mm. hacemos todos los días, no es nada, no hay ninguna sorpresa para nosotros. Pero, Este, pero ahí también yo veo un problema del que te ve, que no es capaz de detectar que tú no eres un principiante. Yo hice durante unos meses BBG, Brazilian Jiu-Jitsu, ujú, en un dojo. Bueno, un dojo era dojo porque era un dojo, pero además había diferentes artes, ¿no? Y estuvimos trabajando un poquito en suelo, algunos ejercicios de coordinación, y me dice el instructor, digo instructor porque no sé si se le dice sensei también a la gente de BBG. Yo, todo el mundo le llamaba allí por su nombre al maestro. Y me dice, tú haces algo, ¿no? Y digo, sí, yo hago karate. Dice, pero llevas tiempo, ¿no? Digo, sí. Dice, es que esa forma de moverse no es de un principiante. claro, claro, Entonces, yo creo que el problema lo tiene aquel que es incapaz de ver que alguien está formado, ¿no? Por la coordinación, por el asentamiento, por el comportamiento en el tatami, cómo entra, cómo sale. Son claro. fácilmente detectables. Pero sí es verdad que eh, yo, como sabes, mi primera incursión en el aikido fue un poco caótica porque huían de mí porque era blanco. Nosotros llamamos la huida del blanco, ¿no? Nadie se quería poner con el nuevo porque tenían que enseñarle. Y, y después empezaban cuando se ponían contigo y empezabas a practicar y te veían moverte, eh, se llevaban una pequeña sorpresa, digamos. Ah, pero tú has hecho Aikido, no, nunca. ¿Cómo que no? ¿Y esas caídas? Ah, que eso lo hacemos en karate, ¿no? Seguro. Pero sí, depende, es que depende mucho con el practicante. Y yo he tenido como afortunadamente me muevo por muchos dojos, que no estoy en mi dojo encerrado, pues con unos experiencias buenas y con otros no tantas. ¿Eh? Pero claro, es que el cinturón negro, y ahí es donde está el valor, que el cinturón negro no es lo que tienes en la cintura, el cinturón negro eres tú. Tú eres el cinturón negro que vas a los sitios. Tú te puedes dejar cinturón negro en casa, pero tú eres el cinturón negro, no es el cinturón el que te hace a ti ese negro, que no es el traje de Superman, vamos. No, no, pero digo, el cinturón negro bien entendido, y estoy completamente de acuerdo contigo, Sensei, que el cinturón negro, todos los cinturones, tienen que ser representativos de determinada habilidad. Ahora, lo que varía de dojo en dojo, de asociación a asociación, es el nivel de habilidad que se le adjudica a los distintos Mm, cinturones, ¿no? Y bueno, ahí, por eso creo también que es importante recordar que para mí, estoy seguro que hay un montón de gente que discrepa, pero para mí el cinturón, la graduación es algo personal entre el sensei y el alumno. Este, porque tiene que ser algo evolutivo, algo que haya crecido en el tiempo, y que y se conozcan las raíces, se conozcan la historia. Aparte, por ejemplo, yo en mi dojo siempre intento variar el examen de acuerdo a las debilidades del alumno, ¿no? Me acuerdo, eh, bueno, tú has participado casi todos nuestros mm, Keiko de verano, pero en uno de esos Keiko vino un sensei de otra ciudad aquí de Dinamarca, y nosotros siempre terminamos con las graduaciones de exámenes de Dan. Y uno de mis alumnos, que era excelente desde mi punto de vista, en la parte blanda del karate, pero le costaba la parte dura. Entonces, eh, para la graduación agarré a los más pesados que tengo, a Lars, que lo conocías vos, que mide 2 metros. Dice, vos, duro, pero duro. Tiene que, si no sabe agarrar, no sabe solucionar una situación con una energía dura, no pasa. mm, Y bueno, era hacer o quebrarse, ¿no? mm. Y bueno, lo hizo bien. Pero el otro sensei de la otra ciudad me vino y me dice, ¿los exámenes de ustedes son siempre así? Digo, no, no, no. Pero para este eran así. Al duro lo hago hacer blando, ¿no? Al que tiene la facilidad de la dureza, le digo, no, a ver, mostrame lo blandito. ¿No? Mm. Se trata de fortalecer flaquezas y
potencializar fortalezas, ¿no? O sea, se trata de crear un karateca completo. Mm. Este, y Sí, porque si encima tiene el programa, le sale mal, ya es como que no, ¿no? exactamente, bueno, eso es un tema también importante porque digo, si en una situación controlada tienes dificultades, ¿qué Mm, pasa en una situación que no es controlada? ¿No? claro. Eh, y ahí, bueno, ahí vienen todo un Pero montón de otros temas. en tu caso, como me pasa a mí, por lo menos lo intentamos. El examen es una prolongación de la práctica, Claro. no es separado. Es Mm, para él. El examen es, tú estás practicando y un día te examinas. Forma exactamente. parte del propio aprendizaje. No es algo separado donde ahora tenemos que preparar el examen, lo que dice el programa, Mm, que a más cosas tenga, más dure, mejor, una hora y media de examen, donde hace las técnicas de Kedan-Parai, Oizuki, a lo mejor para cuarto dan. Y alguien te mira, te valora, que a la partir de la media hora nadie mira ya el examen, ya te lo digo. Y entonces son como cosas separadas, donde tú sacas un grado y ya parece que eres independiente porque la has sacado por otro sitio, ¿no? Por eso el examen de dojo es tan importante, porque tú estás sacando un grado de karate, no que forma parte de lo que tú haces. Yo, por ejemplo, nunca pido nada que no se haga en clase o que no se haya hecho en clase. No digo, bueno, te tienes que preparar ahora libremente 5 técnicas para acá, 5 técnicas para allá, con tales posiciones, ¿no? Y que lo importante es la coreografía, ¿no? Si yo sé mm. cómo haces, si yo sé cómo haces, si yo soy tu maestro, sabré yo cómo hace que yo te estoy enseñando y sé lo que sabes hacer bien y lo que sabes hacer mal. Yo quiero ver cómo reaccionas en un examen. Y por eso el examen es importante, para sacarte un poco de la zona de confort. Mm. Pero es un examen de dojo. Claro. Entonces, cuando saca el grado, tiene que estar súper satisfecho de que ese grado eh, está bien sacado, ¿no? Digamos, ¿no? A mí, yo tengo la misma filosofía. Yo le digo a mis alumnos que yo sé de antemano los errores que vas a hacer. El examen no es para que vos me muestres lo que puedes hacer sin error. Si yo ya sé todo eso. Sé lo que conozco todas tus virtudes y todos tus defectos. Yo sé exactamente dónde vas a hacer el error y cuándo lo vas a hacer. Ahora, lo que quiero saber es cómo vas a reaccionar cuando hagas ese error, sabiendo que cuesta, que tiene una consecuencia. ¿Qué va a pasar? Yo ¿No? se he mirado a gente sin avisarlo, he dicho, calienta que te examinas. Qué malo que sos. Es lo mejor, es el mejor examen que puedes ver. Sí, sí, porque en realidad eh, tiene que estar preparado siempre, Claro. porque no somos deportistas, no es, bueno, yo voy a estar en forma para cuando empiece el campeonato, Ujú. ¿no? Voy de menos a más. No, no, nosotros no podemos estar así, tenemos que estar siempre en el máximo. Entonces, si tú sabes hacer la kata, te da igual que te la pidan ahora que te la pidan dentro de 2 meses. Ah, es que no la he practicado bastante. No es mi problema. Otro Tienes que tema que saberlo. tocaste muy bien ahí, y que me interesa, y donde yo tengo una visión propia bastante fuerte en esto, pero quería escuchar la tuya primero. ¿Qué me dices de los exámenes de grados para grados altos? Cuarto, quinto, sexto, séptimo dan, donde se utiliza gran parte del examen haciendo Kihon. El silencio más o menos ya indica, ¿no? Cuál es mi respuesta. No me parece absurdo, porque uno no debe demostrar que sabe las técnicas de Quijón, ya se sabe que las sabe. Siendo negro ya las sabes. Tiene que demostrar algo más de peso, ¿no? Si se examina, ¿eh? Estamos hablando si para esos grados se siguen examinando. Eh, Claro, yo he visto muchas graduaciones y he sido víctima de muchos exámenes donde tenés que estar haciendo Kihon para grados muy altos. Y a mí es como que me llama, es como, para mí es un poquito como que poner a una persona que va a sacar un doctorado en la universidad a deletrear, a decir A, B, C, D. Digo, si tengo que chequear de que vos sabes deletrear, no tendríamos que estar en la universidad. lo normal es que primero, si hay examen, que sea libre, que exponga el trabajo, lo que le sale mejor, lo que ha estado investigando durante todos esos años. Mm.
porque a esos niveles mm, tienes que presentar una cátedra. Tú tienes que demostrarme a mí que tu mejor cata la dominas y que dominas todos los aspectos de ese kata y que luego eso lo trasladas a diferentes trabajos dentro del karate. A mí, que una persona haga un Oizuki o un Yakosuki o un Gedan Barai, eh, no me, ¿qué me dice? Que lo hace bien, que se supone que lo hace bien, que ya faltaría más, ¿no? Que un séptimo dan encima se desequilibrara haciendo Oizuki. O sea, tú preséntame tu trabajo, yo te veo y sobre eso se valora. Se valora. Lo que pasa que, claro, que si tú entras en una valoración profunda, yo no soy quién para valorar lo que ese hombre está estudiando durante tiempo. Porque a lo mejor ha llegado a puntos de comunes conmigo, pero otros no, a lo mejor. Entonces, hacerle un quinto, sexto dan, séptimo y octavo, como hemos visto, el mismo examen que a un cinturón negro no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero es más, es que yo personalmente, si a mí en un examen me piden eso, yo no me examino directamente. Yo no quiero estar en ese grupo de practicantes. Entonces, a mí, por eso te decía, mira, en un examen que tuvimos una cierta experiencia, que yo estaba de examinador, le pedimos un Taikyoku. Hasta Taikyoku. Vamos a ver cómo hace Taikyoku. Y falló, porque se había preparado Basai Dai. O sea, hasta ese punto. Entonces, si hace bien, se le ve rápidamente en el kata. Hace un Taikyoku bien, hace un Shodan bien, hace un Basai bien. Entonces, si se apuesta por cuando nosotros examinamos, ya sabemos que es el Shingitai, ¿no? Lo que valoramos. Los aspectos internos, los aspectos físicos, que son necesarios. Y necesarios porque tú tienes que saber regular tu organismo, ¿no? Cuando estás bajo estrés. Y los aspectos técnicos. Si tú para un grado alto solo valoras los aspectos técnicos o los aspectos físicos, entonces el examen está mal hecho. Ya partimos de que el examen está mal hecho, porque se debe valorar más los aspectos internos. Completamente de acuerdo. Aparte, digo, incluso de los aspectos técnicos, digo, uno se imagina que a un dunk alto, digo, va más allá del poder deletrear, ¿no? Va más allá de la ortografía del karate, por así decirlo, ¿no? Este, ¿Qué me dices entonces de... Hay grupos de karate, por lo menos aquí en Dinamarca, que tienen exigencias físicas para los exámenes. O sea que, aparte de la parte técnica, tienes que poder hacer X cantidad de lagartijas, X cantidad de abdominales, sentadillas, cosas por el estilo. Este, ¿Qué te parece? No tengo una especial opinión, porque no tengo claro por qué se pide. Porque una sentadilla es irrelevante a la hora de hacer una técnica, sí, o una lagartija es irrelevante a la hora de hacer una técnica. A no ser que se valore como equilibradamente, es decir, tú haces 100 lagartijas, pero después tú quedas en pared es bueno, tiene que ser bueno. Y tienes que tener profundidad. Entonces, no sé, realmente no le veo un valor especial a pedir como una especie de programa físico. Sí, No. no, digo, la argumentación aquí es por lo menos de que, bueno, que exigen un cierto nivel de estado físico, de condición física para poder Mm, ser cinturón negro. Lo que a mí me llama la atención porque, para tomar un ejemplo de la vida real, la última vez que estuve en Sevilla tuvimos un examen. Eh, yo tuve el honor de ser parte del grupo examinador. mm, eh,
Y uno de los alumnos que a mí más me gustó, que más me impresionó, era un señor ya mayor, que ya no recuerdo el nombre, Sí, lamentablemente. en Nacho, Nacho. Y la cualidad que él tenía era que él no tenía tantos recursos físicos como los otros, pero lo que tenía lo maximizaba. O sea que él era mucho más eficiente en su karate que los otros brutos que eran jóvenes, estaban llenos de energía y pegaban un Suki más fuerte, pero despilfarraban un montón de energía, porque eran unos toros. En Ujú. cambio, este señor no despilfarraba casi nada, porque el tanque de él era más chico y él sabía muy bien que para obtener el efecto necesario había que utilizar todo, ¿no? Entonces, la técnica de él era mucho más económica y eficiente. O sea, él andaba más kilómetros por litro que el resto de los otros. Y a mí me gustó mucho más el karate de decir, ok, ¿qué es lo que tengo para trabajar? Cuáles son mis limitaciones y cómo trasciendo esas limitaciones en vez de decir, no, tengo que en prepararse para un examen de cinturón negro haciendo lagartijas porque tengo que poder hacer 100 lagartijas, que para mí no suman nada a la cualidad marcial de la persona. No Eh, suma nada. No suma nada porque además el, lo acabas convirtiendo casi en al final, un deporte, ¿no? mm, Lo importante, porque yo me pregunto, si no haces así inflexiones, no se te pide la parte técnica, entonces, no, o sea, que le da más importancia, parece como una especie de cuando uno se presenta a la policía, por ejemplo, ¿no? claro, Un test para ir de bombero o de policía, más que. exactamente, sí. Pero además, lo que decimos, no solo no es relevante, sino que tiene su importancia, obviamente, la parte física, sino, pero siempre cuando esté coordinado con lo que hacemos, ¿no? Yo vi a un campeón muy famoso no recuerdo su nombre, de karate, haciendo ejercicios a una velocidad y a una potencia, con unas cualidades de todo muy rápido, para mí es excesivamente rápido todo, muy rápido. Y después lo vi creo que era una final, compitiendo con el otro. ¿Y cuánto dura? ¿3 minutos dura un asalto de karate? No tengo la más mínima idea. Vamos a ponerle tres, ¿no? Y estaba asfixiado. No, no, o sea, esas cualidades físicas que mostraba cuando estaba solo entrenando, luego no las supo plasmar en un combate bajo estrés. Mm. Y Es yo que digo, son bueno, cosas y toda diferentes, esa ¿no? preparación física para luego no aguantar un combate que además ni siquiera es al contacto pleno de 3 minutos, hay algo que no. Seguro, aparte son objetivos diferentes, ¿no? Samurai Dojo, en donde yo me formé, en Gotemburgo, estaba en un edificio dos, de planta baja, primer piso y segundo piso. Samurai Ujú, Dojo quedaba en el segundo piso. En el primer piso había un grupo, había un club de lucha grecorromana, ¿no? Y uno de los mejores clubes del planeta Tierra. Eh, Tenían como 5 medallas de oro olímpicas entrenando al mismo tiempo ahí. Y campeones mundiales y todo. Era un nivel deportivo pero exuberante. Eh, y yo recuerdo, por ejemplo, una vez fui a ver un torneo interno de ellos. Nos invitaron, como éramos vecinos, vivíamos en la misma casa. ujú. Este, y uno de los participantes era medalla de oro, campeón mundial, se llama Patrick Kurnbach, se llamaba. Y como era fuera de temporada, él estaba un poquito pasado de peso, estaba como 1,2 kg pasado de peso. Entonces se pasó un par de horas corriendo contra una pared. ¿Qué hacía? El hombre corría contra la pared y así como venía corriendo contra la pared, seguía corriendo hacia arriba de la pared, caía y subía. ¿No?
entra en bucle, ¿no? Era una explosividad física, eh, pero ninguno de esa gente sigue hoy. O sea, Mm, a lo que me refiero era que eran unos monstruos físicos que eran los mejores del planeta en su momento, a nivel no solamente físico, pero técnico, eran unos deportistas de super élite y que producían niveles físicos y técnicos altísimos, pero que hoy no te entrenan más. mm, O sea, y creo que esa es la gran diferencia. Nosotros no formamos gente, como tú lo decías, no formamos gente para ir al campeonato y ganar. O tener una respuesta física aceptable o acorde. Nosotros entrenamos gente para que viva la vida todos los días a la forma óptima, sin, sin esto, ¿no? Estar ahí. O sea, como tú dices, bueno, calentá que vamos este, a, a hacer el examen. Es que además el físico también es muy relativo porque mm, yo que siempre me he considerado una persona con un físico bueno, con resistencia, con velocidad, a pesar de que ya tengo años, mantengo bastante bien la forma física. Mi primera incursión en el boxeo fue que me quería morir. Mm, O sea, no me sirvió, porque al final adquiere un físico específico para lo que haces. mm. Y al revés, un boxeador de esta gente con los que yo entreno, que los ve haciendo burpees, saltar y 2 horas allí, que parece que se acaban, que están calentando y se están pegando una paliza, no aguantarían una clase mía de karate. Son cualidades físicas específicas, ¿no? Exactamente. Y luego además, yo recuerdo un curso de Aikido donde, bueno, había gente que era muy espectacular haciendo Aikido. Hay una caída que se llama la famosa caída de hoja, no sé, la caída de hoja, que hace una especie de movimiento, que lo hace mucho Steven Seagal cuando golpea Ah, a ok. lo que sale como volando, ¿no? Ujú. Y estaba allí el maestro mirando. Dice, todo fuera del tatami. Dice, hace lo mismo ahí, en el suelo duro. Y Mirá, ya nadie podía. Ya nadie quería. Entonces, es que, ¿entiendes? Entonces, el arte marcial hay que situarlo siempre en el contexto más real, nunca, porque si no, estamos haciendo deporte o estamos haciendo claro. otra cosa. Y aparte que, como tú decías, uno crea capacidades específicas al arte que estudia, ¿no? Mm. Yo me acuerdo en la República Checa que fui a un campamento de una semana de karate, pero también había aikido. Y me metí a hacer aikido. Este, parecía correr una maratón, porque te tiraban cada 10 segundos, te estabas en el piso, tenías que levantarte lo antes posible, otra vez al piso. Digo, tenía que tener 7 pulmones para hacer Mm. aikido a ese ritmo, y ellos lo hacían sin problema, y yo estaba que me moría. Mira, Javier Meneses Sensei desde Chile, un abrazo, Javier. Igualmente, Javier. Él escribe, valorar es complejo, por lo que creo que no se puede valorar nada en un instante como un examen. Pero sí creo que hay ciertos parámetros que son relevantes, sobre todo para un Dan, desde la filosofía hasta el conocimiento histórico. Ejemplo, en el de condición física hay ciertos requisitos mínimos que deben existir, que son prerequisitos de una técnica. Por ejemplo, una sentadilla profunda. Habla sobre la calidad de movimiento, lo que se traduce en buena técnica y posibilidades de lesiones y muchas otras variables que pueden ser transferibles a la técnica desde el tensing hasta el impacto de una patada. Yo estoy de acuerdo, pero si una sentadilla profunda es equivalente a, ¿cómo dice? A una, a una, ¿cómo se dice? A una técnica o una Mm. posición, digo, entonces prefiero hacer la técnica o la No, posición. pero no solo eso, sino que hay alumnos míos que hacen bien sentadilla que no les sale el Shikodachi. Para, él sigue diciendo, esa es una buena, él sigue Porque, escribiendo, porque, porque la técnica tiene mucho más matices que no solamente el trabajo muscular o articular. y tiene una intención Y diferente, tiene ¿no? una intención diferente. Dice, pero no es relevante si no sé lo que evalúo. Por eso es importante reconocer desde qué lente miro para evaluar, exactamente.
Y por sobre todo que la evaluación no sea una instancia, pero sea un proceso, lo que te permite abordar muchas variables, técnica, física, compromiso, estudio, filosofía, etcétera. Uno debe evaluar lo que considera relevante para alguien que va a continuar con un legado y probablemente formar a otros. Es necesario examinar con alturas de miras, saber lo que se busca, pero creo que es una real pérdida de tiempo evaluar durante un examen de unas horas y cansar a la gente porque sí. Eso no tiene sentido. Y estoy completamente de acuerdo. Digo, el cansancio no debería ser un elemento de cómo se soporta el cansancio. Digo, ta- eh, a mí me gusta más pensar, por ejemplo, en términos psicológicos, cómo se soporta la adversidad, ya sea por apremio físico, cansancio, lo que sea, ¿no? Este, eh, Es que los exámenes además son, eh, para mí, mi opinión, es que varían con el tiempo, mm, porque el que examina también debería, por lo menos, de evolucionar. Por lo tanto, los requisitos e incluso el programa técnico también puede variar. Varía porque las exigencias son diferentes. y claro, y aparte uno como instructor evoluciona y vas cambiando, Al principio a lo mejor te conformabas con que, uy, qué fuerte, qué rápido es, ¿no? Qué bien levanta la pierna y ahora eso es irrelevante. Ahora ves Mira, el asentamiento, claro, ves el momento, como su relación con el espacio. Entonces, claro, mis primeros examinar Shodan, es muy difícil y sobre todo, ya lo sabemos, a los Q yo no los examinaré, yo delegaría en mis alumnos. Vosotros examinar a los Q, que yo examino a los cientos altos. pero que aparte uno cuando empieza, mis primeros Shodan eran una copia de los Shodan que yo conocía, o sea, de los Mm. exámenes de Shodan que yo había visto. Y en mi dojo un tema constante que los alumnos dicen, tenemos que apurarnos a sacar el cinturón negro, porque acá cada vez es más difícil. Antes que Jorge otra vez dé otro impulso, ¿no? Exactamente, hasta que se le ocurre otra locura, ¿viste? Entonces, incluso los viejos dicen, no, hoy yo el cinturón negro, el examen no lo salvo. Si tengo que darlo de vuelta, no salvo porque uno avanza y profundiza y las cosas Mm. cambian. Y la vista con la que mira. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Javier Sensei. Digo que valorar es complejo y tiene distintos fines, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en la examinación, ¿no? Y pienso que cuando las variaciones que hemos hablado, de los que tienen requisitos mínimos físicos, etcétera, ellos buscan otra cosa en el examen de Dan, ¿no? O aquellos que hacen el ABC del karate, aunque vayan a dar un examen universitario de karate, ¿no? Que vayan a hacer un examen de quinto dan y estén en Kibadachi haciendo tsukis al aire, cosas así. Eh, Pienso que lo que ellos buscan en ese examen es otra cosa, que no es la que buscamos nosotros, ¿no? Sí, aparte que eh, si tienes la suerte de dar clase todos los días a los mismos grupos, perfecto, porque puedes variar los entrenamientos, tirarte más a una parte física, otro día a la parte técnica, bueno. Pero la mayoría de los dojos son 3 horas a la semana. Y entonces la obligación del alumno él es el que tiene que estar, si quiere ir más allá de aquello que se da en el dojo. Entonces tiene que haber un equilibrio siempre entre lo físico, para que no se convierta en un gimnasio, y lo técnico, ¿no? Tiene que haber siempre porque no podemos programar para convertir al alumno más o menos bueno, alguien que es capaz de matar a otro. Claro. en un arma letal, ¿no? Bueno, Entonces, pero ahí tocas un tema que a mí es un tema recurrente en mi dojo y a mí me frustra de tal manera lo de las 3 horas del dojo, ¿no? Por suerte nosotros tenemos nuestros locales propios, entonces digo, tenemos clases de lunes a sábado, ¿no? Y el domingo la, la- la llave está en una pequeña caja fuerte, la llave de la puerta de afuera, ¿no? sí, yo sé dónde están, vamos. Claro, exactamente. Si Porque yo tienes las el he cogido código, para entrar. Sí. exactamente, si tienes el código entras, o sea que no hay excusas, como que no tienes oportunidad de entrenar porque el dojo está abierto para vos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Mm. Entonces, surge.
de forma regular surge aquel alumno que tiene dificultades para mantener una práctica constante y asidua, ¿no? Vienen una vez por semana, o como mucho vienen 2 veces por semana. Me dice, sensei, eh, ¿qué me falta a mí para poder dar el examen del segundo dan? Y yo realmente, para decirlo bien a la uruguaya, me recontra recaliento. Es como que, la verdad, digo, "Pero ni me hables del examen. Digo, ¿qué te crees? ¿Que yo te voy a dar un segundo dan o un tercero o un cuarto? Porque sos una persona que tiene un hobby de karate. No, te metiste en el peor doyo del planeta. Eh, no te lo voy a dar ni a palos. Eh, lográ hacer un, una, una práctica constante que sea parte de lo que te define como ser humano. Porque digo, yo pienso, si vos sos primer dan y entrenás 2 veces por semana, o 3 como mucho, y para dar el examen estuviste 6 meses entrenando todos los días y después, no, después bajaste a las 2 3. ¿Para qué querés más Claro, por eso grado? decíamos que el examen era una prolongación de la práctica. No puede ser que yo vengo de vez en cuando y me examino como algo separado, ¿no? Independientemente Claro. del nivel, no, no, no. Tú te examinas porque tienes el nivel. Y, No, y- y el si no, no es. compromiso, Y el compromiso. ¿no? Y como dice Javier, ¿no? Ese sería un requisito, la práctica. Practicar un tiempo mínimo. Claro. Entonces, digo, yo la verdad que a veces me salta el indio de adentro, me agarro la lanza, el taparrabo, digo, ¿qué carajo me estás preguntando? Porque lo siento como casi como una traición al espíritu del dojo. El hacer ese tipo de preguntas o tener ese tipo de inquietudes cuando no van avaladas por tu entrega a la Hoy, práctica. hoy he leído un artículo que a ver si que me pareció interesante, porque como íbamos a hablar de este tema, donde un sensei, lo tengo por ahí en algún link, te lo mando, decía que, no recuerdo si en su dojo o en su organización había dos requisitos que eran primordiales y eran, el alumno nunca pregunta sobre cuándo se va a examinar y está obligado a examinarse cuando el sensei lo diga, Perfecto. ¿no? Eso me encanta. O sea, que porque es el que sabe cuando está preparado, ¿no? Y dice que lo tienen como el Padre Nuestro, ¿no? Me encanta eso. Una de las patas de esa silla la tenía, porque con los niños chicos yo les divido el cinturón en 5 mini exámenes, ¿no? Que pongo una cinta adhesiva cada vez que. Y cuando tienen las cinco cintas adhesivas pueden ir a dar el examen total. Entonces ellos antes me tenían aburrido ya de preguntarme, ¿cuándo me das una cinta más? Entonces la regla es, aquel que pregunta no se le da, ¿no? Si preguntas cuándo me das una cinta, ya sabes que perdiste la opción a que te den una cinta. Entonces así me dejan vivir en paz, ¿no? Pero me encanta eso que dice ese Sensei porque, em, por una parte, pone en el centro lo que es importante, que es la práctica. Y segundo, también pone en el centro quién administra esa práctica o la instrucción de esa práctica, la dirección de esa práctica. ¿Qué es sensei? Por algo es sensei. O sea, entre sensei y alumnos, como hablábamos la otra vez, tiene que haber un cierto grado de fe, ¿no? O sea, es como ir a aprender piano con un pianista de renombre, ¿no? Digo, yo aprecio las habilidades que tienes tú, y tengo fe en que vos me las puedas transmitir, que puedas hacer que yo pueda guiarme para que yo pueda adquirir esas habilidades, ¿no? Sí, además hay un poco de como de, eh, de inocencia, ¿no? Al pensar de que te presiona, ¿no? Porque te pregunten y qué tú vas a decir, vale, venga, los examino. Ahora ya mismo. Entonces, eh, a mí cuando me preguntan a veces, afortunadamente los cintos altos y los adultos no me suelen preguntar. No sé si es por respeto, pero los pequeños sí. ¿Eh? Y Los me preguntan. pequeños, Y seguro. yo, y yo le digo igual. Le digo, dile a tu madre, porque normalmente es porque la madre le ha dicho, dile al maestro cuándo te vas a examinar.
Dile a tu madre que todavía es pronto. Bueno, no me metas en eso porque ahí he tenido, con este sistema de las cintas adhesivas, las 5 rayitas a veces me pasa de tener, de darle una cinta a un niño. Y trae otro color, ¿no? No, no. Y viene el padre del amigo, me dice, ¿por qué al mío no le diste? Oh, Y si me agarran un buen día, le digo, no, mire señor, los niños son diferentes, tienen distintos ritmos, no sé qué. esa es una de las normas que tendríamos que poner. Prohibido venir amigos al niños que sean amigos o primos al dojo. Claro, pero si a mí el problema es si me agarran en un mal día, le digo, ¿usted cuántos años de karate ha entrenado? Dice, no, no, yo no entreno. Ah, pero ¿usted tiene cinturón de karate igual? No. ¿Y usted cómo sabe que su niño está listo para recibir una cinta? No, no, pero digo tú, bueno, usted viene a mi dojo, trae a su niño a mi dojo porque cree que yo tengo la capacidad de discernir cuándo le voy a dar la cinta, ¿no? Bueno, entonces déjese de romper los cataplines y déjeme hacer mi trabajo. Cuando yo opine que su niño está listo, se la voy a dar, sin ninguna duda. Pero no es muy popular y no gano muchos alumnos cuando me agarran. Por eso intento hacer la versión primero, pero a veces me agarran mal, o estoy cansado. Javier Sensei de Karate y Ciencia vuelve a escribir. Dice, he creado un proceso de examen que ha dado un tremendo resultado a nivel técnico y a nivel personal en cada una de las personas que lo rinden. Algún día les cuento un poco para que me ayuden a ir mejorándola. Hey, Javier, metete, te paso el enlace y lo contás ahora. Este, ya me metí, quise corresponder y ya. ¿Por qué se abrió esto? Te voy a mandar a ver, ahí, toma. Sí. Le mandé el enlace a Javier Sensei y sí, espero que que se entre. pueda sumar. Ujú. Este, no sé si está ocupado o qué, pero nos viene siguiendo. Y prefiero que diga las cosas al aire a que las tenga que escribir. Sí, porque además Javier es una persona muy interesante y con cierto conocimiento. Es una persona que es un... Y Ah, y todo lo que habla tiene mucho sentido. sí, tiene mucho valor. Le dice, estoy con mi bebé, Sensei, seguro. Javier tiene trillizos. Sí, Digo, vive en un universo de esto. de estrés, de pañales y llantos de niños. Digo, la verdad que es increíble cómo puede hacer karate teniendo 3 niños de la misma edad. Y son todos chiquitos. Este, bueno, mis respetos, Sensei Javier, por igual estar presente a pesar de tener Pero ya esa... nos ha dejado con la intriga. O sea que ya no se libra, ya ha nombrado lo que tiene y tiene que exponerlo. Sí, lo tiene que exponer exactamente. Le Mm, vamos a dar, le vamos a ir a hacerle la entrevista nuevamente. claro. Incluso él tiene unos trabajos en el dojo, que, que he visto por Instagram, porque Javier es de otra generación. Él es más joven que nosotros, entonces se maneja por Instagram. Nosotros los viejos estamos en Facebook. Eh, eh, y he visto unos trabajos que ha hecho que están muy bien, y que trabaja con instrumentos, etcétera. Cuelga palitos del techo, hace cosas que no son convencionales. Trabaja con lo que tiene e intenta crear resultados desde la situación en la que están, incluso la situación material en la que están. Y me encanta ver ese tipo de trabajos porque en Uruguay se dice, la necesidad tiene cara de hereje, o sea que... Y me parece que Javier Sensei es una persona que aparte de tener una gran capacidad y una gran formación, también es una persona con una entrega y una creatividad que hace que sus alumnos se beneficien de eso, ¿no? Sí, además él tiene muchas herramientas y las sabe utilizar, las sabe llevar a la práctica y sacarle. Ya una vez que hicimos una entrevista con él, hablábamos de eso precisamente. Y, y la verdad que ponía cosas muy interesantes. Digamos que ha modernizado, para mí, cuando yo lo veo en Instagram, ha modernizado muchos de los entrenamientos que ya se hacían.
Sí, ¿no? Mm, Yo tengo el mismo sentimiento, y por eso me encantó inmediatamente cuando vi los trabajos que él hacía, ¿no? ujú. Así que Javier Sensei, vamos arriba, seguí así, y tenés que, bueno, ahora nos dejaste con la intriga y queremos saber más, ¿eh? Así que decís que algún día les cuento un poco, no, no, vamos a poner fecha y hora a ese día, así no te escapas, ¿eh? Que ahora queremos saber todo. Pepe Sensei, ya vamos por las 2 horas y pico. Mm. Me parece que le dimos a este tema bastante. Espero no haber ofendido a nadie y que haya sido productivo para alguien. De todas formas, el tema es enorme y cada dojo, cada sensei hace lo que le parece. em, y hay 10.000 variaciones de lo que se comprende como un cinturón negro, de lo que s- se comprende cuál es el papel del examen y cuál es el rol a jugar por sensei y el rol a jugar por el alumno. Este, pero bueno, por lo menos colaboramos con nuestro granito de arena. Sí, yo creo que los diferentes temas, aunque con nuestra experiencia personal, que la mayoría de los senseis coincidirán en los temas que hemos tratado y posiblemente alguno lo amplíe. Cada dojo es específico, tiene su idiosincrasia y, y también la búsqueda o los objetivos varían. Y entonces, pues, para mí el grado tiene que formar parte del objetivo, pero no puede ser el objetivo. Completamente de acuerdo. Ujú. Digo, el grado es, incluso digo, en algún momento a uno ya les pesan, ¿no? A mí, digo, ya uno, para mí, digo, yo no le nunca pienso en qué grado tengo, digo, pero sí pienso en que, tengo que trabajar con esto, estoy teniendo Mm. una debilidad estructural ahí. Digo, el proceso es mucho más importante, ya no hay beneficios exteriores, los beneficios vienen de adentro, ¿no? De la práctica, ¿no? Ujú. Y a veces, muy de vez en cuando, sale lo que uno intentaba hacer y uno dice, sí. Y a la vez se entristece porque sabe que, bueno, ahora tengo que repetir esto 10.000 veces más antes que me vuelva a salir bien de vuelta, ¿no? Este, este, pero bueno, el camino es la meta y aquel que le ponga fin al camino, va a estar muy frustrado porque no hay fin. Incluso creo, para terminar, porque si no seguimos de largo, Eh, tú y yo, Pepe, estamos en etapas de nuestra vida bastante parecidas y si bien todavía no hemos sentido el gran declive físico, ya empezamos a ver en el horizonte una etapa de nuestras vidas donde sí haya un declive físico y eso no puede determinar nuestro karate, ¿no? Hay que darle. El karate es para todas las etapas y en algunas Mm. etapas se pueden hacer 100 lagartijas y en otras se puede hacer 10 y en unas se podrán hacer ninguna y no va a ser menos karate por eso, ¿no? Sí, en el taller este que yo te comentaba de antes de danza consciente, me gustaba porque intervenías de forma directa en el movimiento. No estaba condicionado por ese momento, ¿no? Por las características que tuviera. O sea, si estábamos mayor, menos mayor. Y había una mujer que había hecho danza cuando joven, que era impresionante. Mm. Hacía movimientos suaves y se movía y derramaba conciencia en el movimiento, llenura, ¿no? Como nosotros lo llamamos. Y después estábamos los jóvenes, ¿no? Que éramos levantapiernas y ese tipo de cosas. Y entonces, este tipo de movimiento de un karate cada vez más consciente eh, hace que nuestro cuerpo no pueda hacer determinadas destrezas físicas o tantas flexiones, pero nos sirve todavía para seguir evolucionando y que el cuerpo no sea un obstáculo para seguir mejorando nuestro karate, ¿no? Si Mm. trabajamos conscientemente. O sea, cuando el cuerpo ya no puede hacer flexiones, puede hacer otra cosa,
que nunca sea un obstáculo para seguir aprendiendo. Y ahí Exactamente. deberíamos, creo que, de profundizar en ese aspecto de conciencia que en las artes marciales, quizás en las internas un poco más, no se ha profundizado. Casi siempre ha sido al contrario, casi siempre ha derivado hacia lo externo. Mm. Ya bien sea lo deportivo, ya bien sea lo marcial, ya bien sea cualquier otra cosa. Y, y se ha ido dejando poco a poco ese aspecto. Y que en otros sistemas sí lo tienen en cuenta. Entonces el cuerpo puede ser un obstáculo o no. Mm. Depende de dónde pongas tu mente o tu conciencia. Claro, porque al fin y al cabo, lo único que importa en todo esto es la experiencia de la conciencia que está practicando, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en nuestra vida y lo hacemos desde el horizonte que estemos. Entonces, con un cuerpo de 80 años, yo creo que, no lo puedo decir todavía, pero digo yo, nosotros dos entrenamos de que somos adolescentes y ahora estamos veteranitos, ya se nos ve los parches grises por ahí, ¿no? Este, eh, pero la experiencia no ha cambiado. O sea, el sabor de la dificultad sigue siendo el mismo y el sabor de las victorias sigue siendo el mismo. Y yo no creo que eso vaya a cambiar. Cuando tenga 80 años y esté comido por la artritis y lo que sea, y el reuma y yo qué sé, mi cata me va, digo, el sabor de los errores en el que va a tener el cata van a ser los mismos, o el sabor de no llegar a la intención, de no poder plasmar la intención, y el sabor de cuando sí podés plasmar la intención, decir, eso era lo que quería, Mm. va a ser el mismo, ¿no? Sí, porque al final es la mente la que expresa lo que sabe, no es el cuerpo. El cuerpo Exactamente. es si yo me pongo en una técnica, no es lo mismo que si transmito la intención a través, ¿no? Y entonces yo voy más hacia ese tipo de práctica, ¿no? De transmisión de que va lo que está dentro fuera, que más lo que está fuera dentro, ¿no? Ha habido un cambio ahí de diálogo entre lo Claro, que... y digo, es importantísimo lo que acabas de decir ahí, y para mí es como la columna vertebral en todo esto que hemos hablado, porque recuerdo el último examen en el que tuve el honor de participar en el examen de tus alumnos en tu dojo, y uno de de tus alumnos que yo sé a ciencia cierta, porque lo conozco de hace años, de que tiene un estado físico espectacular, pero así, un estado físico muy por encima de la norma, es un atleta en todos, de alto rendimiento. Sé que es una persona que ha entrenado contigo por décadas, o sea que, y lo conozco yo desde que te conozco a ti casi, o sea que sé que tiene un nivel técnico eh, más que suficiente para el examen que estaba dando. Este, pero la presión del momento lo hacía dudar. Y me acuerdo que yo le dije, mostrame lo que tenés en el corazón. Y como que eso lo pudo liberar un poquito, ¿no? Y que decir, seguro, no se trata de que mostrar de que yo puedo hacer, se trata de que muestre lo que expreso adentro, ¿no? Que expresar lo que tengo. Y para mí eso es la calidad del examen, porque yo no estoy ahí para, como tercero, que estoy en el panel de examinadores, no estoy para ir para catar su técnica, decir, es buena o no es buena, suficiente para este Dan o no es. Yo estoy ahí para experimentar lo que él exprese, ¿no? Nada más, para recibir lo que él exprese. Y, y bueno, y lo hizo. Y por eso te decía, también me encantaba este otro alumno que era mayor, porque él expresaba una cualidad de movimiento acorde a los recursos físicos que tenía. Y no se le puede pedir mucho más a un ser humano, ¿no? Es que Eh, en los exámenes, y ya esto quizás entra en profundidad, es que
Javier lo decía también, ¿no? Cuando ha puesto el post. Es que hay que saber diseñarlo, porque a veces le ponemos cosas y lo que hay que quitarle es cosas. Exactamente. Exactamente, el Por eso es tema tan es... difícil diseñar un buen programa de examen. Exactamente. Bueno, Sensei, tenemos que cortar, pues esto se nos Sí, porque alarga. alguna vez tendremos que dormir, Sí, sí, supongo. exactamente. Ha sido un gustazo y bueno, seguimos en contacto y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Nos Un vemos, ¿eh? placer. Adiós. Bye.